En plena crisis sanitaria por la pandemia, Italia vive un nuevo cimbronazo político que acaba de herir de gravedad al gobierno de Giuseppe Conte. Luego de superar apenas el voto de confianza del Parlamento, el premier de centroizquierda quedó visiblemente debilitado y obligado a generar nuevas alianzas para poder sostener su gestión. Como debió recurrir al respaldo de ambas cámaras del Congreso luego de que Matteo Renzi decidiera retirarse de Italia Viva, la coalición oficialista, sacando a sus dos ministras y a un subsecretario del gobierno. Tras ganar la primera votación en diputados con mayoría absoluta, Conte, un jurista que desde hace 2 años y medio encabeza la alianza formada por el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle, logró pasar la prueba en el Senado alcanzando una mayoría simple, con 156 votos a favor, 140 en contra y 18 abstenciones. Tras una reunión con Renzi, los senadores de Italia Viva decidieron finalmente la abstención para evitar una estrepitosa caída del gobierno, entregándole sus votos a la derecha, dispuesta a convocar a elecciones anticipadas. E cioè che quando si fa politica si può anche rinunciare a una poltrona, non si può rinunciare a un'idea. Mi auguro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, lei metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone, perché il Paese in questo momento non si merita un mercato indecoroso. Según los sondeos, si hoy hubiera elecciones, triunfaría la alianza de derecha de la poderosa Liga del Norte de Matteo Salvini, el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y Forza Italia, la histórica agrupación del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Durante los discursos, la mayor parte de los legisladores remarcaron la grave crisis económica y social que sufre Italia, uno de los países europeos más golpeados por el coronavirus, con casi 83.000 muertes y cerca de 2.400.000 infectados. Sin nombrarlo, Conte calificó a Renzi de irresponsable por haber desatado la crisis en un momento tan delicado para il paese. È una crisi che avviene in una fase cruciale del nostro paese, quando ancora la pandemia è in pieno corso. Tante famiglie che ci stanno guardando in questo momento stanno soffrendo per la perdita dei propri cari. Confesso, lo devo dire, di avvertire un certo disagio. Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno per i cittadini, per le imprese, non per illustrare la bozza ultima, migliorata del Recovery Fund, del Recovery Plan, ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i cittadini, ma devo confessarlo, io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento. Entre las medidas ya anunciadas por el primer italiano se encuentra el Plan Recuperación para enfrentar la pandemia, que prevé préstamos y subsidios por 209.000 millones de euros provenientes del fondo de 750 millones repartidos por la Unión Europea entre los países integrantes del bloque. Renzi, considerado el político más impopular de Italia, justificó su renuncia a la alianza gobernante por diferencias en la administración de estos fondos. Presionado a dar un giro a su gestión, Conte, de ahora en más, deberá consensuar con parte de la oposición un pacto que le permita llegar al fin de la legislatura, previsto para marzo de 2023. Una situación que necesariamente lo deja endeble y obligado a hacer concesiones políticas. Un capítulo más de la crónica inestabilidad política institucional italiana. Debe haber pocos países primermundistas con el nivel de desarrollo, ingreso per cápita, etcétera, de Italia, como Italia, y que al mismo tiempo tengan semejante nivel de inestabilidad. España también con los últimos años. Bueno, en los últimos años, pero lo de Italia se viene prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o desde los años, mejor dicho, de los años 60-70, que empezó una crisis atrás de otra. Sí. Es muy impresionante eso que pasa en Italia, cómo la sociedad y la economía puede funcionar y al mismo tiempo el sistema político hace sus desastres. Y la emergencia de nuevos partidos en los últimos años que han roto ese también sistema político más tradicional italiano. En este caso vamos a ver cuáles son aquellos partidos que también han formado o han contribuido a esta política más que nada de
coaliciones. Sí, ¿no? veamos las dos coaliciones. Pues es interesante ver cómo electorales. Conte, que zafó efectivamente y logró ser ratificado por el Senado italiano, estuvo al frente de dos coaliciones completamente diferentes. La primera es la coalición que formaba el Movimiento 5 Estrellas, este movimiento antipolítico surgido al calor de la crisis bajo el liderazgo de Beppe Grillo, ¿no? Un cómico, un payaso de televisión. Que no se puede ubicar claramente, no hay izquierda y derecha ahí, sino es justamente de corte más medio populista en términos europeos, ¿no? Efectivamente, y habían firmado un acuerdo original con la Liga, el partido de extrema derecha italiano, una coalición también muy contra natura, claramente contra natura, en el cual Conte era una figura de conciliación entre los dos grandes líderes de estos dos partidos que dijeron ninguno de los dos puede ser primer ministro, vamos a poner a un personaje neutral como Conte. Esta fue la primer coalición. Y en este caso vamos a hablar del segundo gobierno de Giuseppe Conte desde el 2019 hasta la actualidad. En este caso el gobierno, bueno, también aparece una coalición donde el Movimiento 5 Estrellas hace alianza con el Partido Democrático de la centro-izquierda, con Italia Viva, y ahí aparece el actor también fundamental en toda esta crisis política, que es Matteo Renzi, el ex primer ministro Matteo Renzi, que fue en definitiva quien le soltó la mano al actual gobierno en estos últimos, sobre todo en estas últimas semanas, donde quitó esas dos ministras que formaban parte de esa coalición de gobierno, y ahí es donde empezamos a hablar de esta clara también fractura dentro de esta coalición gobernante, ¿no? Que igualmente, y lo veíamos recién en el informe, después finalmente le dio ese apoyo para que siga gobernando y generar cierta estabilidad. Lo comentamos recién atrás de cámara también con una fuerte crítica social, porque más que nada por esto de qué falta de timing político, podríamos decir. Italia está saliendo de una crisis terrible también en materia sanitaria y podemos ahí ver también esta doble crisis italiana, y en una de ellas, por supuesto, está el elemento de la crisis sanitaria que afectó y muchísimo a este país, con más de 84.000 muertos y 2.428.000 contagiados. Y también se suma a la crisis sanitaria una crisis económica, hay un desempleo del 10%, la deuda pública italiana, no lo tenemos a Raúl de la Torre, si no nos tendría que explicar, a mí me lo explicó 3 o 4 veces, pero estaría bueno que lo explique de nuevo, por qué Italia tiene una deuda pública que equivale al 160% del PBI, al mismo tiempo que está por recibir un fondo de recuperación, estos fondos creados por la Unión Europea para ayudar a los países a salir de la crisis generada por la pandemia, por 209.000 millones de euros. Esta es la situación política de doble crisis que atraviesa Italia y que va a tener que manejar, que pilotear el gobierno de Conte si es que logra afirmarse en el poder, porque si bien es cierto, como decíamos, que fue aprobado por el Parlamento, no consiguió la mayoría absoluta, sino que consiguió una frágil primera mayoría simple, digamos, que pone en duda la capacidad de este gobierno de mantenerse en el poder. Y de